En esta ocasión quiero hablar un poco del árbol genealógico del cristianismo y de las ramas que hay en ese árbol. De entrada hay que decir que son muchas y hay que decir que la expresión cristianismo es una expresión muy amplia, muy grande, muy diversa y que en los últimos tiempos ha sido malentendida, especialmente en nuestros países latinoamericanos. Porque hay algunos grupos y algunas iglesias que con derecho se han hecho llamar cristianas, pero ese derecho no significa que sea un derecho exclusivo. Y cuando hablamos de las tales iglesias cristianas, estamos metiendo en un paquete a un montón de comunidades que son muy diferentes las unas de las otras. Yo diría que hay 4 y hasta 5 grandes ramas del cristianismo. Una de ellas es la Iglesia Católica Romana, que se puede decir tiene orígenes en el siglo IV oficialmente, con la institución de la Iglesia y el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, que fue impulsada por Constantino, el emperador, y que con el paso del tiempo se fue haciendo fuerte, dándole una estructura organizada, administrativa, según la cultura romana de aquella época. Por otro lado, tenemos la Iglesia Ortodoxa, que se divide pues en iglesia rusa, iglesia etíope, iglesia copta, y que representa otra gran parte del cristianismo, especialmente en el cristianismo oriental, y que tiene una fuerte raíz también en la historia y está basada más en la teología y en las creencias del cristianismo griego, porque la Iglesia Católica Romana ha puesto toda su fuerza en la teología escrita en latín, especialmente en la de San Agustín y Tomás de Aquino, mientras que la Iglesia Ortodoxa tiene una gran fuerza en la teología de los padres capadocios, por ejemplo, de Juan Crisóstomo y otros pensadores, y su estructura es similar a la católica, puesto que tiene un papa también, que es el pope, aunque no tiene la representación eh, igual a lo que tiene el papa, digamos el papa Francisco en el cristianismo católico romano. Ahí tenemos dos grandes ramas, dos formas de entender el cristianismo, dos modos de relacionarse con la fe, con la sociedad, con la cultura, que tienen cosas en común entre ellas, pero que no son lo mismo. Otra rama es el protestantismo. El protestantismo surge en el siglo XVI con protestas, efectivamente, de pensadores como Martín Lutero, quien era un monje alemán de la rama agustiniana, católico romano, y que en sus lecturas de la Biblia encontró que podía haber otra interpretación muy diferente a la católica, que en ese momento hablaba de una salvación por méritos y de una condenación también por esa falta de méritos. Entonces estaba enfocada en el asunto del purgatorio, en el asunto de la culpa, en la venta de indulgencias para salvar las almas que estaban penando. Y Lutero encuentra en su lectura de la carta a los romanos y la carta a los gálatas, porque él era profesor de universidad, además de monje, encuentra que hay otra forma de leer la fe y esa otra forma es en la que Dios libera a la gente de la culpa y la gente no tiene que hacer nada para alcanzar un mérito, puesto que nadie es capaz de lograr un mérito verdadero ante Dios y ante la fe. Entonces ahí se desprende esa otra gran rama y esa otra gran rama tiene un montón de ramificaciones y esas ramificaciones cada una va a ser muy diferente porque surge, digamos, de esa gran rama el movimiento anabaptista y baptista o bautista, que son los que dicen, a diferencia de Lutero, para quien sí era posible que los niños se bautizaran, a diferencia de Lutero, el movimiento anabautista y posteriormente bautista va a decir que no, que las personas se bautizan cuando las personas toman una decisión personal y es un símbolo de seguimiento de Jesucristo. Entonces hay una visión diferente, también hay una visión diferente con la Iglesia Reformada, que toma su fuerza en Suiza, con Zwinglio y Calvino, y ellos le van a dar una fuerza muy grande al tema de la soberanía de Dios, una fuerza grande a la diferencia que hay entre lo que significa tomar la comunión
con los luteranos, y temas pues específicamente con respecto a la separación iglesia-estado, por ejemplo. Y de esa rama y de esos impulsos llega a Inglaterra el deseo de convertirse al protestantismo, pero el rey toma la decisión más bien de fundar su propia iglesia, o la iglesia de Inglaterra, que es la iglesia anglicana, en la cual está la posibilidad dentro de la misma iglesia de tener una creencia o católica o una creencia protestante con respecto a la Santa Cena, por ejemplo, y a este tipo de cosas. Entonces tenemos en la iglesia anglicana, la iglesia alta y la iglesia baja, que son dos modos de entender la fe perteneciendo a la misma iglesia. Esos movimientos migran, movimientos protestantes migran a Estados Unidos especialmente, y algunos a Sudamérica, al cono sur. La diferencia es que hay dos tipos de protestantismo que migra a América Latina: el protestantismo de misión y el protestantismo de migración. El protestantismo de migración son grandes comunidades que se llevan a sus propios pastores. Digamos, en el cono sur hay una gran fuerza, en el sur de Brasil, de alemanes, y esos alemanes llevan sus propios pastores, luteranos especialmente. Están las iglesias valdenses en el Río de la Plata, están también las iglesias luteranas, hay comunidades anabautistas en diferentes lugares, pero hay otro tipo de protestantismo, que es el de misión, que llega especialmente a la parte de Centroamérica y a la parte norte de Sudamérica, como Colombia, Venezuela, Ecuador, y son enviados a través de Estados Unidos, y ellos también, sobre todo, se reparten. A Colombia llegan con fuerza a comienzos del siglo XX los presbiterianos, y por esto mismo se reparten con los metodistas, porque dicen, bueno, si van presbiterianos, entonces que no vayan metodistas. También llegan bautistas, y estos grupos van a promover colegios y otras cosas, pero ellos ya están influenciados por un cristianismo mediado por Estados Unidos, que lleva muy de cerca la idea de que ser cristiano es tener la cultura norteamericana o el estilo americano de vida. Pero volviendo a las migraciones de Inglaterra hacia Estados Unidos, encontramos que hay un movimiento, por ejemplo, los puritanos del Mayflower, que son los primeros que desembarcan, cuenta la leyenda, ¿cierto? Y ellos establecen un cristianismo precisamente influenciados por el bautismo, por los bautistas, y establecen colonias. Por eso se habla de un cristianismo colonial. No hacen como los católicos, que poco a poco se van mezclando con la cultura en América Latina a través de cosas perversas también, pues como las violaciones de indígenas, de mujeres afro y todas estas cosas. Pero ellos apartan a los indígenas, no se mezclan con ellos, consideran que son los cananeos, que la tierra prometida es para estos migrantes británicos, y se establecen ahí. Fundan sus colonias, tratan de establecer un país con su ideología, mediada por un montón de intereses económicos, políticos, sociales, etcétera, y ese es un tipo de cristianismo. Ahí se hacen fuertes los metodistas provienen de los anglicanos, eso es una rama dentro del protestantismo, que son las iglesias de santidad, y estas iglesias de santidad dicen que una persona, además de la gracia, debe tener una segunda experiencia. Esa segunda experiencia es la experiencia del Espíritu Santo, y esa experiencia del Espíritu Santo lo que implica, obviamente, es un sentirse cristiano, es algo adentro de lo que ellos empiezan a llamar avivamiento. Ahí en Estados Unidos, entre las iglesias bautistas, entre los negros y las mujeres y la gente más pobre y más marginada, surge un movimiento que es el movimiento pentecostal. Ese movimiento pentecostal tiene una característica muy bonita, y es que le da voz a los que no tienen voz dentro de las iglesias oficiales, que tienden a ser muy patriarcales y muy fuertes. Entonces el ama de casa que no tiene estudios se da cuenta que dentro de su comunidad puede hablar y es escuchada. La persona negra, que en ese momento es marginada, se da cuenta que también tiene una voz que puede ser escuchada y valorada. Y ahí surgen pastores con otras vocaciones, con otras perspectivas, y ese es el movimiento pentecostal. Pentecostal, hay que hacer una aclaración,
A veces se piensa que los pentecostales son solamente la iglesia que dice iglesia pentecostés o pentecostal con un letrero grande, y generalmente se refiere a los grupos unitarios o unicitarios que no creen en la Trinidad sino solo en Jesús, por ejemplo, o a los grupos que son trinitarios pero son pentecostales del estilo Movimiento Misionero Mundial. En realidad pentecostales son todos aquellos que se abren al Espíritu Santo, a esta visión de que el Espíritu puede hablar a través de todos, y ahí tenemos asambleas de Dios, iglesia cuadrangular, todas estas iglesias que son muy fuertes, sobre todo en Brasil, en Colombia también está, y los grupos carismáticos, que en realidad vienen de una fusión o una mezcla de la iglesia católica, aunque no son católicos, se retiran de la iglesia católica, con estas iglesias pentecostales. Entonces ahí tendríamos más o menos esas grandes ramas, que sería el cristianismo católico romano, el cristianismo ortodoxo, oriental sobre todo, el protestantismo, el anglicanismo, y yo me atrevería a decir que una quinta rama que tiene una estructura muy diferente a todas, muy distinta, es el pentecostalismo. En Colombia, últimamente, y en muchas partes de América Latina, se ha venido hablando de los cristianos, del grupo cristiano, los candidatos cristianos, pero en realidad esos son esta rama, es decir, los pentecostales. Esta es como una idea para que entendamos bien estas grandes diferencias, y obviamente a grandes rasgos, a vuelo de pájaro, como para que entendamos esa gran familia que es el cristianismo y esas particularidades que ahora vivimos en nuestro contexto, que entendemos por cristianismo, pero que en realidad podrían referirse más a una rama muy específica que es el pentecostalismo, que ahora está jugando un rol muy importante, muy crítico y muy cuestionado en la vida pública de nuestros países.